Ya dentro de la República Dominicana tenemos un drama humano que llora ante la presencia de Sí, Dios. sí, yo entiendo. Estamos hablando de que el proletariado nacional, si usted quiere saber la importancia de la mano de obra haitiana, trate de hacer una cisterna en el patio de su casa. Sí, Si sí, usted sí. tiene 10 tareas de terreno, esa finquita trate de sembrarla de yuca. Sí, Y usted verá quién le va. Si usted va a hacer una casa, un edificio, trate de buscar. Es decir, que en este país el que hace el trabajo duro es el ciudadano haitiano legal, ilegal, dominico-haitiano, haitiano-dominicano. Entonces, la pregunta sería, amén de lo legal, el acompañamiento que debe dar como pastor de almas, que es la Iglesia No, Católica, la iglesia en ese a sentido, ese, no, mira, la iglesia en ese sentido le da acompañamiento y y, defensa, Monseñor, y defensa ante el defensa, poder terrible. y defensa. Hay que defender siempre a los débiles de este mundo, no simplemente a los hermanos haitianos, cualquiera. Tú sabes, por ejemplo, nos vamos a otro elemento, a la juventud. Ay, Tú ay. sabes las decomposiciones sociales que existen en los barrios marginados con los jóvenes, que es lo más sensible, inclusive hasta más peligroso que la presencia de los haitianos. Aquí los jóvenes con el microtráfico de droga, eso es acabando con la juventud. El microtráfico de droga, muchachos de 16, 17 años de edad, no tienen facilidades. Por ejemplo, se habló en República Dominicana de invadir la República Dominicana de Politécnico. Y por eso tú no encuentras a un muchacho que te arregle un baño, a un muchacho de electricidad, que sepa de electricidad. Si aquí se hubiese llenado la República Dominicana, como se dijo, de Politécnico en todas las regiones, 2 o 3 politécnicos. Es un proyecto de hace 9 años, 178 liceos se iban a convertir en politécnicos. Y Bien, nada. gracias. Y tú encuentras muchachos jóvenes en el parque sentados. ¿Qué le ofrecen? ¿Qué le ofrecen? Le ofrecen droga, le ofrecen. ¿Por qué? Porque, y tú sabrás de eso, en los años 70 en la República Dominicana, cuando había intercambio de drogas de un país a otro, iban a Estados Unidos, era dinero que se daba. Claro. Ahora dan un % de droga para el consumo nacional. ¿Y quiénes están detrás de todos esos mecanismos para que esa droga llegue a los barrios, llegue a los sectores populares, a la clase media también? Claro. Sí, es un problema muy complejo. Tú me hablaste de la inmigración, pero también el problema de la droga. Claro. Es un problema muy serio. Pero ¿hasta qué punto la Iglesia Católica le ha afectado? Que a veces la Iglesia Católica uno percibe como que juega dos bandas. Hay una iglesia, que es la que yo amo, la iglesia de los curas de la base, Freddy Veragoy, que decía, esos curas del carajo, en el buen sentido de la palabra, que están ahí Entiendo. al lado de la gente. Pero también hay una élite, hay una cúpula terrible de la Iglesia Católica, siempre cercana al poder. Entonces hay como una lucha, desde fuera se ve así, corríame. Hay una lucha entre ese cura de la base, esa iglesia enraizada en los problemas de la gente, que quiere hacer cosas, que se proteste por cosas, pero también hay una cúpula que dice, vete al paso, que hay un concordato, que tenemos unos beneficios materiales y aquí las cosas materiales de la iglesia en parte las resuelve el mismo Estado, que entonces no nos atrevemos a criticar mucho. ¿Dónde estará el equilibrio entre la cúpula de la iglesia, una especie como del comité político de la Iglesia Católica, y las bases maravillosas de la política social de la Iglesia? Mira, por favor, monseñor. yo hablo de resultado y de pronunciamiento de la iglesia. Por ejemplo, tú tomas los periódicos mensuales, tú vas a escuchar a un obispo que quizá no esté en una metrópoli hablando muy fuerte en discurso a favor de los pobres, de los necesitados. Muchos párrocos en los barrios, yo lo digo por experiencia propia de Higüey, cómo van promoviendo la juventud en las homilías del domingo se pronuncian.
quizá lo que había que aprovechar las redes sociales y los medios de comunicación para que esos mensajes Sí. lleguen, porque yo tengo seguridad que la iglesia constantemente se está pronunciando a favor de los pobres, de los necesitados, por la promoción humana. Y te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántos ancianatos tiene la iglesia en República Dominicana? Solamente en la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia tenemos 5. Sí. ¿Para qué capacidad hay? Hay uno que tiene 50, otro que tiene 100, otro tiene 150. Hemos creado uno nuevo en Verón. ¿Quiénes realizan eso? Ya enfermos terminales que hay que bañarlo, y van esas religiosas, lo bañan, lo limpian. Tenemos aproximadamente en nuestra diócesis, en los centros educativos, más de, siendo conservador, 25,000 estudiantes, ofreciéndole educación de calidad, con profesores, casi todo, con maestría. Entonces son elementos. ¿Y los fondos para pagar eso? A veces nosotros tenemos que hacer proyectos, Advenia, proyectos de instituciones de Estados Unidos, para mantener esos centros. ¿Por qué? Pero ahí no está la mano del Estado vía el concordato y alguna responsabilidad. Una parte. El concordato son acuerdos internacionales que a veces cumplen y a veces el gobierno no tiene facilidades. Por ejemplo, cuando tú tienes una escuela pública con un convenio, te han nombrado un 50%. Ya para la mentalidad de la gente, ese colegio es público y no puede pagar, y no pagan. ¿Qué hace el director de esa escuela? Tiene que hacer actividades, tiene que hacer proyectos para... Nosotros estamos ofreciendo educación de calidad, muy de calidad, a los pobres y marginados. Esa misma educación que reciben en NACO, lo están recibiendo los pobres en la Romana, 2 centros educativos. Por ejemplo, la Fundación MIR, que es un proyecto social del sector Romana, lo lleva a la iglesia. Y ahí tengo 3 religiosas. Todos los barrios marginados de la Romana, de Higüey, están los hermanos de las Salles, están los escolapios, cubriendo necesidades a los pobres marginados de este país. Eso en el silencio de la iglesia. Sí, que Eso es parte de la política social de la iglesia. Que es la parte hermosa de la iglesia católica. Sí, quizá habrán sectores de la iglesia, como es normal, como históricamente han sucedido, no asumen un compromiso radical con el lineamiento de Jesucristo o la opción radical por los pobres. Eso es normal. Por ejemplo, el Papa León XIV tiene claro el lineamiento de la iglesia, que es la defensa radical por los pobres. Y no podemos olvidar las raíces del cristianismo, que comenzó como un granito de mostaza pequeño. O sea, la iglesia católica antes de Constantino, la iglesia de las catapultas. Era pobre, una iglesia pobre. No, y de los pobres. Era pobre y de los pobres. Eso no se ha olvidado y se quedan en esas dos bandas que yo llamo. Eso no se puede olvidar. Y si lo olvidamos, estamos traicionando el evangelio. Y aquellos que están en la burbuja de la riqueza se han olvidado. Y la posibilidad, monseñor, de los cambios, porque por ejemplo usted me está hablando de pasos importantes que da la Iglesia Católica. Hay un paso que yo quiero destacar y he destacado mucho en estos últimos años, después de llamámosle Homo sapiens, de Joseph Wesolowski, ¿no? Le hizo daño a la institución terriblemente. Gracias al Papa Francisco, algo ha cambiado en la institución católica en cuanto al tratamiento de los que faltan, ya no solo a las leyes de Dios, sino a las leyes de los hombres. Había una inconducta que era aplicar la ley de Dios a los curas que faltaban. Tolerancia cero. Ahora de repente ya es tolerancia cero, pero apoyo
ya no solo a la ley de Dios, sino a la ley de los hombres. Ese es un gran paso de avance. Sí, sí. Ahora queda pendiente cuándo va a venir revisar lo del celibato, por ejemplo, que a veces trae problemas, o el tema de la mujer, ese machismo, leninismo de la Iglesia Católica, de que hoy en el siglo XXI todavía no se haya logrado que la mujer tenga cierta participación principal, cierto principalismo. Vamos a poner varios ejemplos. Por favor, por favor. Y vamos a comenzar por la Santa Sede, por el Vaticano. Un ejemplo, gobernanza. ¿Sabe lo que significa la gobernanza? El que dirige casi una institución. La gobernadora del Vaticano es una mujer. Oye, la gobernadora del Vaticano es una mujer, que es una parte administrativa que tiene que ver con toda la parte de gestión y movilidad del Vaticano. Es un avance determinante. Otro elemento que nunca había sucedido en la iglesia, un dicasterio. Dicasterio es un departamento que dirige un sacerdote. Ahora es un dicasterio dedicado a la vida de los religiosos y las religiosas. Nunca en la historia había sucedido, lo dirige una mujer. Y hay en todas las comisiones del Vaticano, tiene la presencia de las mujeres en las comisiones. ¿Y cuándo vamos a tener una cura, una sacerdote hembra, como se dice? Hay algunos principios. Que va a oficiar misa y estas cosas. El nivel de igualdad, aunque sea en la base No, mira, del hay algunos principios que en eso ya depende del Santo Padre, que son innegociables. Ellos, por ejemplo, la ordenación de la mujer, y te voy a hablar un lenguaje llano. ¿En confianza? Tema cerrado. No lo van a tratar. Pero el problema no está ahí. El problema es la participación. La iglesia, en esta época contemporánea, las mujeres son determinantes. Y la participación de las mujeres en una parroquia son las que componen los consejos, las comisiones, las que dirigen, las que leen. Es decir, que hay una gran participación en la practicidad, en la parte práctica, son las mujeres. Sí, el problema es la dirección, donde existe el recelo es por qué la Iglesia Católica en pleno siglo XXI sigue en esta práctica como era antes. Las mujeres trabajaban de maestra, de secretaria, de enfermeras, pero no podían hacer tal cosa. Entonces la Iglesia Católica se está quedando fuera de la fiesta de la participación femenina. Yo entiendo, yo sé por dónde el sentido de tu criterio, de tu idea, el asunto de la ordenación de las mujeres, el sacerdocio, en ese sentido. Sí, entrar al comité central del partido. Sí, el problema es que hay unos principios que eso es, no, desde la tradición de Jesucristo, que la iglesia no lo negocia. Pero las mujeres tienen más compromiso en la gestión administrativa en la iglesia que muchos hombres, partiendo del Vaticano. Y aquí... Pero es igual que en el matrimonio, que el hombre da la cara y por abajo la mamá de uno era la que resolvía y el hombre estaba ahí de cosas. Sí, pero llegó el momento de la igualdad. Sí, pero hay no hay igualdad. Hay unos principios fundamentales que son bíblicos, que la iglesia, por ahora, es innegociable. Por ejemplo, la vida humana de la concepción, eso es innegociable. La ordenación de la mujer al sacerdocio es innegociable. No, por eso no lo he tocado, lo de la interrupción del embarazo. Yo digo, son principios. Hay unos principios fundamentales que la iglesia por ahora, no se sabe el futuro, porque el futuro lo determina la realidad a veces la realidad humana. Dice un consejo bíblico, lo que la iglesia ate y desate, el Papa. Ahora mismo acaban de someter a un cura por una falta que hace 20 años lo hubiesen trasladado para Puerto Rico. O sea que hay avances, pero mira, la única institución a nivel institucional que ha enfrentado la pedofilia en la Iglesia Católica. Tú tomas, por ejemplo, a los directores de fútbol, un ejemplo, directores
de que juegan pelota, de béisbol, Sí, sí, sí. directores de coro, muchísimas instituciones, muchas iglesias protestantes, o protestantes no, de otra visión del cristianismo. ¿Por qué específicamente la única institución que tiene mínimo del asunto de pedofilia a nivel institucional es la iglesia? ¿Por qué la atacan mucho? Simplemente porque nosotros estamos a favor de temas sensibles, como tú mencionaste en una ocasión. Por ejemplo, la inmigración, desde aquí la vemos como algo histórico, pero en Europa el asunto de la movilidad humana es tremendo, en Estados Unidos es tremendo. ¿Y quién tiene como la batuta de defender a los inmigrantes en Estados Unidos, en Europa? Se llama la Iglesia Católica. Pero era importante, monseñor, era importante, tan importante que la iglesia lo entendió y ya insisto, después del Papa Francisco, ya la iglesia lleva, porque si usted tiene 100,000 miembros y uno falta a la ley de Dios y de los hombres, la crítica no es a la institución, sino a ese que falló, que para eso es hombre. Mira, que no es perfecto. Pero me refiero, lo que yo saludo es que algo ha cambiado después de San Francisco con un posible pedrasta. Que vamos a la justicia, que sea la justicia quien lo diga. Que hay que tomar medidas inclusive. Sí. El asunto comenzó en Estados Unidos, en Boston, y la iglesia tuvo que dinero a muchas personas. Boston e Irlanda, son los casos. Sí, fueron tremendos. Y la iglesia cumplió tolerancia cero contra esa persona. Y estamos totalmente de acuerdo porque a un niño y a una niña no se puede abusar porque son inocentes. Claro. Y la iglesia ha creado, inclusive, en cada diócesis, en cada escuela, la iglesia ha creado un protocolo para la defensa de los menores y vulnerables. Hay otra palabra, vulnerables. ¿Cuáles son los vulnerables? Un ciego, un inválido, una anciana, que también de esas personas se abusan. Un enfermo, porque el pedófilo es una persona enferma. Pero mire, monseñor, finalizando, que bueno, a mí me encantan las entrevistas donde se me quedan temas, porque significa que la cosa marchó bien. Pero hay un tema que me gustaría que usted me regalara ese último minuto. Sí. Hay una peste en el mundo, se llama la depresión, la ansiedad. Hay una crisis mundial de salud mental. Y en esto la fe, la creencia, el acompañamiento religioso puede ayudar mucho. A mí me gustaría que usted finalizáramos esta conversación sobre desde Dios, cómo enfrentar, qué hacer ese que nos está escuchando ante su drama de salud mental desde Dios. Mira, yo en una ocasión dije, partiendo de la realidad dominicana, que aquí había más generales que psiquiatras. Aquí en República Dominicana, la estadística me indica que solamente hay 300 psiquiatras y se necesita casi 2,000 psiquiatras para atender la República Dominicana. Son seres humanos que necesitan verdaderamente sensibilidad porque están desubicados en el mundo. La salud mental es una prioridad que no solamente sufren los pobres, sufren también la clase media, clase alta. Hay gente encadenada, no solamente aquí en República Dominicana, lo meten en un cuarto, le trancan, toda la vida viven presos por esa enfermedad. Y yo pienso que el gobierno dominicano, que ha avanzado en este sentido, por lo menos toma de conciencia de la situación, pero debe actuar con mucha más urgencia y colocar en todos los pueblos, como hay centros de cardiología para asuntos de otras enfermedades, que hayan centros específicos y cierta seguridad para esa persona, porque son seres humanos. Tú sabes en Higüey, que es un lugar de movilidad y de peregrinación, cuando después del 21, yo encuentro más de 200 personas con enfermedades mentales. ¿Y qué yo hago? Trato de hablar con salud pública, llevarlo
a un lugar que le den medicamentos, porque todos se quedan en Higüey. Y te da un cálculo cómo va el país. Qué drama. Después del COVID, se disparó, pero se dispara a través de la droga, se dispara a través del alcohol, se dispara a través de muchas, porque aunque tú no quieras, el país económicamente ha crecido. Y por el crecimiento económico, la gente tiene facilidades para esclavizarse de los vicios. Cuando tú ves que hay muchos drogadictas, muchas personas con alcohol, es porque hay dinero corriendo. Quizás no la cantidad suficiente, pero lo hay. El crecimiento económico lleva eso, y más la zona turística. Y de ahí que viene toda esta depresión y la soledad. Y en el fondo, lo que tú dices, el gran vacío de Dios que hay en el ser humano. Es un gran vacío de Hay un vacío existencial, no sé si de Dios, de Buda, de Alá. No le encuentra sentido a la vida. Pero hay un problema de propósito. No, un problema espiritual que, yo digo espiritual, puede ser cristiano, puede ser buscar otra metodología, que el hombre le encuentre sentido a la vida. Monseñor, muchísimas gracias. Gran placer. Gracias. Yo sé que estamos a tu servicio. No lo vamos a necesitar. Qué tiempos tan difíciles. No, siempre estoy tuyo. Volveremos a encontrarnos. A ustedes, generosas, gracias. Qué bueno que esta vez nos han acompañado en este programa realmente tan especial y que hacía tantos meses que lo teníamos en agenda. Volveremos a encontrarnos. Sean felices, pero si es en familia, mucho, mucho mejor. En familia.